Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en la ciudad de Daytona y la razón por la que este video yo sé que les va a encantar es porque vinimos a los outlets. Sean bienvenidos a Tanger Outlets. Y es que tan solo en este sitio hay más de 75 tiendas, o sea, es algo bastante grande. Aún así no creo que vaya a tener mejores precios de los que encontramos en Orlando o en Miami, porque en Orlando se había muy buenos precios. Tengamos fe que sí, pero no creo realmente. Y desde ya podemos empezar a ver zonas de descanso muy grandes, muy amplias, muy al aire libre, y eso me gusta bastante de este sitio. Es como muy al aire libre. Por ejemplo, en Orlando es así, pero no tiene tantas zonas de descanso como este sitio. Es que está muy bonito. Y no sé si estamos muy suertudos el día de hoy, pero honestamente no veo mucha gente. O sea, sí hay gente, pero no tanta como usualmente siempre hay en la mayoría de outlets. Lo cual es curioso porque hoy es un sábado a las 2 de la tarde. Este sitio debería estar súper mega lleno y realmente no lo está. Por mí mejor, la verdad. Y al primer sitio que venimos es Nike. Aquí también vamos a poder encontrar esas pequeñas islitas, como yo les llamo, que es donde hay muchísima ropa y toda esta tiene el 30% de descuento adicional. Entonces, por ejemplo, unos shorts como estos que están bastante bien, te salen en $20, aunque estaban en 35. Y así viceversa, todos los precios van cambiando, pero todo tiene el 30% de descuento ya incluido. Uy, miren, este saquito Nike está súper bonito y está en $49 que estaba en 70. Este está muy bonito. Todas estas gorras aquí están en $20 y además de eso tienen el 20% de descuento. Eso está súper bueno. Por lo que veo hasta ahora, todo tiene el 20%, 20%, 30% y eso está bastante bien, la verdad. Miren, por ejemplo, este hoodie Jordan en $54 y además de eso se le puede quitar el 30%, entonces va a estar súper bueno ese precio. Primeras impresiones de la tienda. Este Nike no es tan grande como el de Miami o como el de Orlando. Es un buen tamaño realmente, pero no es el más grande de todos. Es el más pequeño hasta ahora en todos los que hemos estado. Pero fijo y nos sorprende. Miren, $40, pero tiene el 20% de descuento. Aquí también todo esto tiene el 20% de descuento. Estos están en $20, entonces aquí hay muy buenos precios. Esto sí vale la pena. Este de aquí también me parece un muy buen precio, $39 por una maleta Nike. Buena, me parece bien. Sin embargo, en Orlando las habíamos visto más baratas. Entonces ahí Orlando tiene un punto. Aunque no están a mal precio, en Orlando están mejor. Todas las camisas de aquí están en $24. Esta sí está fea, pero pues por lo menos $24 por una Nike no lo veo tan mal realmente. Esta clase de camisas tipo polo que se secan muy rápido, que se usan como para jugar tenis, están en $35. También lo veo en un buen precio porque usualmente esta ropa es bien cara. Pero todos sabemos que la razón por la que vinimos a un Nike son los zapatos. Entonces vamos a ver zapatos. Esta clase de descuento ya la habíamos visto en anteriores outlets, si recuerdan que el precio original es este, pero aquí en este outlet se encuentra en este precio en $84.99, de 125 pasó a 89 y todos los precios que estén en naranja significa que va a ser el precio que encontramos en este outlet en específico. 59 por unos Jordan, bastante bien, ¿no? Wow, miren, $69 por ese zapato, la verdad yo lo veo muy bien, porque es bonito, o sea, este sí tiene buena calidad. Chequen estas Jordans, estaban en 135 y ahora están en 89 en este outlet, buen precio. Uy, estas sí o sí tienen que ser las sandalias más caras y feas que yo he visto en mi vida. $54 con descuento para esas chancletas tan feas. Yo sí no entiendo de moda. Y como ya es tradición en estas tiendas, en todo este muro, hay mucha clase de zapatos, muchas tallas, pero si usted encuentra la indicada va a tener un 30% de descuento, además del precio que ya está. Entonces, por ejemplo, estos de aquí van a estar en $79, aunque están en 130, pero pues miren nomás la talla, eso le queda a un gigante. Y aunque uno podría creer que son muy buenos descuentos,
esto, realmente este sitio tiene un poco de truco. Y es que la gran mayoría de cosas que están aquí son tallas o muy grandes o muy pequeñas, o simplemente son modelos que ya llevan mucho tiempo en la tienda y son usualmente feos. Pero si usted busca, va a encontrar algo bueno. Comparen nomás con mi tamaño y yo soy 11. Y es que tantas veces que hemos venido a esos sables ya les conozco un poquito el truco. Miren, voy a coger zapatos al azar. Miren nomás el tamaño de estos zapatos. O sea, sí tienen un muy buen precio, están a $50. Pero miren el tamaño de eso. Es del tamaño de mi antebrazo, es muy grande. O sea, ¿quién se pone eso? O por ejemplo, no sé, agarremos cualquier otro. Este acá, que sean medianamente buenos. Lo mismo, zapatos para gigantes, pues. Marco, ¿eso significa que no tenemos que venir aquí a Nike, a estas paredes? No. Puede encontrar precios muy buenos, porque recuerda, hay muchos zapatos. Están aquí esos, están aquí todos estos, pero tiene que buscar muy bien si su talla no es gigante o ultra pequeña. Miren, $49. Este es un buen precio por un buen zapato. 49, $39 por estos también. Y la suela se ve bastante bonita, bastante gruesa, me gusta. Miren, por ejemplo, estos tenis que nos encontramos como súper extraños, valen $74, valían 150, pero sí ven que se ven como rotos, sí ven como esto se mueve, como que se parecieran rotos. Pues así es el diseño, o sea, es como la moda. Yo no sé si pagaría $74 por unos zapatos que parezcan rotos, que se ven rotos y se ven tan feos. Yo no lo haría, gente sí lo hace, pero es la clase de zapatos que se puede encontrar aquí, zapatos exóticos, pero se me hacen muy feos estos. Algo cool es que en esos sables de Daytona veo más zapatos para niños, más de los que vimos en Orlando y en Miami. Y es que realmente los zapatos para niños son caros, miren, $45, pero 24, no está tan mal. Hay buenos precios en zapatos de niños. Tiempo despedimos de Nike, la verdad había precios buenos, pero no había la locura. Realmente, cositas buenas, pero hay mejores. El de Orlando estuvo mucho mejor para mí, incluso el de Miami. Lo que tiene es que hay muchos zapatos de niños que siento que tenían buen precio. Nuestra siguiente tienda es Columbia y aquí podemos ver que si compras uno, tiene 50% de descuento en otro. Entonces, bueno, vamos a ver si de pronto en este encontramos cositas buenas. Y la verdad, por ahora vamos teniendo muy buenos precios. Este jacket está en $40, pero es rompeviento. Estas camisitas, todas estas como formales, valen $29.99. La verdad, no son precios malos realmente. $24 por este short para hacer ejercicio. No está mal. E incluso miren este jacket súper bonito. Caliente por dentro, térmico por fuera, y está en $70, pero tiene un 30% de descuento. En estos vestidos hay un deal bien curioso. Si usted compra uno que vale $29.99, el otro le queda con el 50% de descuento. Muchas cosas de esta tienda son así: compra uno y el otro tiene 50% de descuento. Aquí también tiene las chaquetas térmicas en $99.99. Yo sé que parece bastante porque realmente es buen dinero, pero por una chaqueta térmica con esa tecnología realmente es bien barato, porque lo que esta tecnología hace es que usted el frío no le entre, que usted mismo se caliente con su propio calor. Es difícil de explicar, pero son muy buenas. E incluso aquí hay unas más baratas en $79 que siguen siendo igual térmicas. Estas de aquí valen $29, bastante bonitas, $29, pero si compramos dos nos va a quedar en 50. Ahí está, para que se lleve la blanca y la negra. Los termos están en $20, este está en 16 y son cosas buenas. Esto mantiene el calor y también conserva el frío. Y algo que me gusta bastante de Columbia siempre es que tienen cosas muy exploradoras, como para la montaña, para hacer excursiones. Miren, cantimploras, una cuchara que es tenedor, cuchara, cuchillo, y todo esto realmente no es tan caro. Esto vale $5, este vale $10. Tienen las linternas, también tienen los palos de escalar, que no son muy baratos que digamos, pero aquí de muy buena calidad están en $24, que es un precio muy bueno para palos de escalar. Todas estas camisas y trajes de baños van a estar en $24.99, ya con el precio rebajado también. Las gorras sí siento que están un poco caras, están en $30. No sé si realmente valgan la pena porque en Nike el precio está incluso más barato. Pero bueno, si quieres las gorras, aquí están. ¿Qué tal me queda este así
para las aventuras. Este descuento sí está bastante bueno, miren. Todos valen 69, todos, absolutamente todos, que son muy buena calidad. La verdad, la suela está muy buena, son muy buenos zapatos realmente, los recomiendo. Pero el siguiente le va a salir con 50% de descuento, lo que significa que ya el siguiente no le saldría en 6.9, sino que le saldría en 35 más o menos. Y aquí podemos encontrar una pared muy parecida a la que encontramos en Nike anteriormente, pero la verdad está interesante. Estas botas súper bonitas, $49. Y usualmente aquí hay muchas botas, más que todo para la nieve, porque estamos en Daytona, aquí hay de todo menos nieve, entonces muy probablemente las botas para la nieve estén bien baratas. Estas están en 119, que igual parece bastante, pero por la calidad que tienen, si ven que son térmicas, la verdad es un muy buen precio. Wow, miren, todos estos jackets de aquí tienen 80% de descuento, todos. Miren, este está en 49, ahora está en 29, pero tenemos un 10% adicional, entonces el precio va a ser incluso más bajo, y así va a ser con todas estas. Todo iba bien, pero ya encontré el primer red flag. Y es que recuerdan que antes de ir a Guatemala, durante el video de los outlets en Orlando, compramos un jacket de estos de acá, que en ese tiempo nos costó $59.99. Bueno, pues este como tal es la categoría menor de la mía. La mía es una de estas y está en $89.99, pero yo la compré en $59.99. O sea, en Orlando estuvo mejor ese precio. Ya nos estamos despidiendo de Columbia y no pude aguantarme las ganas y me compré los palos para escalar. Entonces próximamente en los videos vamos a tener esos palos, porque recuerden, aquí encontramos el 70% de descuento en algunas cosas, aunque encontramos unas que la verdad no valían tanto la pena. En Orlando estuvo mejor, aunque este sí está a muy buen precio. Esa es una buena estrategia. Mientras los niños juegan aquí con agua, con este solazo, los papás compran, ¿cierto? Entonces los niños juegan, los papás compran. Bueno, ¿no? Niños, debo decirle a su madre que perdí a Maggie. Encontré aquí una tienda que se llama Direct Tools y aquí tienen descuentos para maquinaria. Entonces vamos a ver qué tienen. Uno sabe que se está poniendo viejo cuando ya le empiezan a gustar las herramientas. Entonces vamos a ver si de pronto encontramos algo. Miren, aquí hay baterías de taladros en $39, $40, pero son baterías de 18 voltios, o sea, son cosas grandes. Miren, este soplador industrial en 169 ahora está en 89. Buen precio. Uy, miren, este está súper bueno. Esa es una batería que uno puede tener en el carro y en dado caso de que la batería se le dañe, usted con este aparatico puede tener su carro cargado sin necesidad de otro carro, ¿sí me entiende? Esto vale $129. Muy buen precio porque usualmente valen entre 150, 180. E incluso miren, aquí todo un generador de 6.500 en 949. Pues tampoco lo veo mal porque usualmente son caros. Una pulidora en $54. Bastante bien se ve. Es la última. Hay herramientas buenas. Si usted tiene el tiempo y está buscando algo específico, pueden ir acá y encuentra cosas buenas. Miren, de $64.99 pasamos a $29.99. Y esto es para cortar madera. La de las herramientas estuvo bastante buena, la verdad. Ya me estoy poniendo viejo, pero solo tenían como de 1 o 2 marcas, no había mucha variedad. Pero precios, si había uno que otro bueno. Recomendable esa y nunca la había visto en ningún otro sitio. La siguiente en la lista, como ya es tradición, es Adidas. Entonces vamos a ver qué nos encontramos por acá en Adidas. Esperemos que encontremos cositas buenas. Bueno, y siento que empezamos mal porque esta vale $80, pero yo estoy seguro que algunas muy parecidas a estas ya las habíamos visto en Orlando por $50, creo. Entonces ya empezamos un poco mal. Estas gorras están en $28 la gran mayoría, pero como un truco, en Ross están casi las mismas por $10, $15, pero pues realmente siento que no valen tanto la pena las gorras en Adidas. Eso sí, muchas de las cosas que están aquí tienen 30% de descuento adicional al precio. Entonces, por ejemplo, $35, pero menos del 30% de descuento. Lo mismo con estos shorts, lo mismo con esas camisas. Todo eso tiene el 30% de descuento. Aquí está la referencia a Argentina. Esta vale $40. Y aquí, adivinen a qué equipo le hace referencia esta camiseta. También vale $40.
todo esto de aquí está con 50% de descuento. Todos esos son shorts, la gran mayoría quedan en $18, $15. Todos son casi lo mismo, pero pues 50% de descuento es 50% de descuento, ¿cierto? Miren todos estos hoodies de acá, todos estos de aquí valen $39 ya con el descuento aplicado del 50% de descuento. Pero ahora sí a lo que venimos, vamos a ver zapatos. Aquí hay unos en 54, en 75, no me parece que esté a como buen precio. Esos de aquí valen 54, está bien la verdad, 54. Irónicamente los que yo siento que son como de mejor calidad valen 39, que son los más baratos hasta ahora. Esos están bonitos. Uy, miren las zapatillas para jugar en sintética, están en $49, pero están muy bonitas. $80, $34, que es el más barato hasta ahora, $34, $99, pero están muy feos, ¿cierto? Pero $99, $100, no lo sé. No lo sé, realmente en este día siento que no hay cosas buenas. Hay una que otra cosa, pero primero es chiquito, segundo no tiene mucha variedad y tercero no veo grandes descuentos realmente. Hay cosas que no parecen de outlet, no sé, no me gusta casi. Esta área de la tienda está mucho mejor porque aquí están los zapatos de los niños que están en buen precio, $29, $29, $24. Y aquí hay un poquito más de descuentos, pero casi todo es para los niños. Entonces, si tienen niños, siento que este sí vale la pena, pero si no, realmente no. Bueno, llegó el momento de irnos de Adidas. La verdad, tienda pequeña, no había mucho que encontrar, descuentos muy más o menos. La verdad, en Orlando y Miami, muchísimo mejor, pero también es porque la tienda es más grande, hay que entender eso. Sorprendentemente, lo que más me ha gustado de estos outlets es no tanto los precios, sino lo solo que está realmente. No hay tanta gente, no son como tan llenos como los otros, y eso realmente me gusta bastante. En precios, no han sido los mejores realmente. Nike tenía buenas cositas, pero de ahí para arriba, no sé. Vamos a seguir buscando. Aquí tenemos otra zona de las de descanso con sillitas, la sombrilla. Mientras la gente va y compra lo suyo, usted puede esperar aquí sin ningún problema. Y algo de lo que me he dado cuenta que suena un poco tonto, pero realmente no lo es tanto, es que ya que estamos en Daytona con la playa a 20 minutos, aquí se pueden encontrar mucha ropa de playa, muchos shorts, camisas, esqueletos, gorros, que tienen buenos precios. Sí, la gran mayoría tiene buenos precios, pero no todos. Sin embargo, la ropa de invierno, a diferencia de en otros outlets que hemos visto, siento que sí está muy barata. Ropa térmica, que en otras tiendas he visto en $180, $150, aquí las he visto en 80, en 100, que igual sigue siendo bastante dinero, pero la ropa de nieve usualmente aquí está más barata que en otros sitios, por lo menos en mi opinión personal. Y la siguiente en la lista es Tommy. Recuerden que el Tommy de Miami nos dio muy buenos descuentos, el de Orlando no tan buenos. Vamos a ver si esta va a ser la diferencia, va a ser la que gane o realmente va a ser la peor. Pero 70% de descuento, parece que le va a ir bien. Vamos a ver qué nos encontramos en Tommy. Primera impresión, la tienda está mucho más pequeña que la de Miami y Orlando, pero fijo y nos encontramos cosas buenas. Miren, esta polito en Tommy vale $69, pero tiene el 40% de descuentos. Miren, para este fin de semana, $29, solo este fin de semana. Todos estos saquitos de lana, súper bonitos. Esto aquí sí vale muchísimo la pena, pero solo está este fin de semana. Y aquí podemos ver lo que hablábamos un poquito antes, que la ropa de climas fríos usualmente es la que tiene descuentos muy buenos, pero la de climas cálidos no tanto, porque tenemos la playa a 20 minutos. Miren, un vestido en $139 con 30% de descuento. Pues no está mal, yo no lo compraría, pero entendible si le gusta. Estas camisas valen $60, pero todas tienen el 40. Buen precio, todas, absolutamente todas. Toda la ropa de niño tiene el 50% de descuento, las gorritas, las camisas, los pantalones. Y estos sí son buenos precios porque usualmente vale $34, pero tiene el 50% de descuento. Entonces $16 está súper bien. Todas estas gorras valen $30, pero tienen el 30% de descuento. Entonces también es un buen precio porque son Tommy. Estas sí están bien bonitas. Esta camisa y esta clase de camisas
valen alrededor de 70, 80 dólares, pero como esta tiene el 60% de descuento, va a quedar como unos 30 y pico. Entonces está bien. Todas estas de aquí cuestan $24.99, sin excepción. Bucitos Tommy para este calor tan fuerte, con 40% de descuento, valen 80 dólares, entonces un buen precio queda. 74, pero con 40% de descuento. No está mal, pero hemos visto mejores. Aquí dice que son 20 dólares por todos estos jackets de aquí, pero no sé, suena muy bien para ser verdad. No lo creo, pero 20 dólares según esto. Eso está bueno. Todas las camisas de esta parte van a estar en 34,99. Son tipo polo y aunque no son como tan gruesas como una polo, son tipo más camisetas tan bonitas, a mí me gustan. Todas estas politos también ya con el descuento quedan en 42 dólares. La verdad siento que hemos visto mejores precios. Todas estas de aquí, todas estas politos valen $29.99. Este sí está bueno, este deal sí está bueno, pero realmente también hay que entender que como la tienda no es grande, la tienda es relativamente pequeña en comparación a las otras, pues obviamente no hay tantas cosas. Los shorts aquí en Tommy van a estar en $29.99, pero las camisetas están en $19.99. Salimos de Tommy, la verdad Tommy pudo haber estado mejor. La atención muy buena, la atención al cliente fue muy buena, de hecho me reí con los muchachos de allá adentro, pero como tal descuentos buenos no encontré, tampoco mucha variedad, muy suave la verdad, muy suave. Miren, esta aquí se llama I Love Sugar, es una tienda de puro dulce, pero la razón por la que vamos a entrar es porque me interesaron las gomitas. Vamos a ver qué hay. Primeras impresiones, apenas llegamos, huele muy a dulce, pero hay gomitas de todos los sabores, de todos los tamaños. Miren, serpientes, ranas, cocodrilos, peces. Estos dulces de aquí se llaman Twizzlers, son horribles, literalmente es como si usted masticara un pedazo de cuerda, no sé, de caucho. Esto es, a mí no me gusta para nada, pero si a usted le gusta, aquí también lo va a poder encontrar. Oh, miren qué cool, aquí está la cerveza Dove y también tienen el drink de Dragon Ball Z, que, dato curioso, Spirit Bomb se dice gente ama en español. Toda esta pared está llena de dulces para que usted los elija aquí y los pida como máquina dispensadora. Se ve bonito, qué loco. Me recuerda mucho el video que hicimos en Disney Spring cuando fuimos a la tienda de M&M's. Estas son bien ricas, pero estas tiendas son bien caras, no se dejen engañar. ¿Qué les pareció la tienda de los dulces? ¿Les gustó? Es una tienda bonita, es entretenida, pero tengan cuidado porque todos esos dulces, las gomitas que usted tiene que pesar y todo eso, siempre usualmente es bastante caro. Recuerden que cuando estuvimos en Miami, nosotros caímos en la trampa, nos dejamos engatusar. Que por estos 20 dólares y yo ya no quería pagar, pero ni modo porque iban a decir que soy pobre, pues sí soy pobre, pero no tanto. Compramos esos dulces, una pequeña bolsita nos costó 20 dólares por 20 gomitas, maybe, un poquito menos. Entonces ya sabe, esas tiendas son bonitas, pero cuidado porque usualmente son bien caras. Bienvenidos a H&M. Creo que es la primera vez que vamos a estar en H&M en el canal. Entonces vamos a ver qué precios tiene. Camisetas en $32.99. No está mal. Shortcitos en $24.99. Tampoco está para nada mal. Este sí está un pedacito de tela chiquitico. Vale $14.99. Entendible. Pues por ahora vamos bien de precios. No nada exageradamente barato, pero tampoco lo veo ridículamente caro. 24 dólares, está bien. Los shorts están en $24.99. No están de mala calidad, se sienten bien. Siento que van a ser muy calientes, más que todo para un clima como el que tenemos aquí en Florida, porque son como muy gruesos, pero están bien. Unos saquitos de este tipo, shortcitos en $29.99. Todo lo de este lado es $29.99. Y esta aquí está en $24.99. Pero la tela no me gusta. Usualmente esta tela de aquí coge mucho mal olor en las axilas. ¿Sí me entienden? Esto aquí es interesante, miren, 74 dólares por un traje de estos. Siento que está bastante bien. No se siente de mala calidad para nada. Más shorts en $29.99. Y los hoodies de este tipo valen $24.99. Blanquito también está en negro.
Ese tipo de camisas vale $17.99 absolutamente todas. Camisas de un solo color. La telita no es que me convenza mucho, pero no está mala tampoco. Entonces camisas de estas, $17.99. Todas las de aquí. Algo que me parece curioso es que aquí en H&M los precios están pues por país, ¿no? O sea, sí se ven todos los países. Miren, Estados Unidos $17.99, pero en Colombia 64.900. En México 299 pesos. En Canadá 24.99. Curioso como no quitan la etiqueta de todos los países, ¿no? Y alrededor de todas estas gorras y sombreros le van a costar 17 a 20 dólares. Es como el rango de precio. Esta tienda está bastante grande. Camisas para mujeres aquí valen $10, pero si no tuvieran descuento serían $14.99. Algo curioso que pasa en esta tienda es que el precio que está en estos letreros es el oficial con el descuento ya realizado, por decirlo así. Aunque en la etiqueta diga otro, ese es el precio real. Solo que yo sentía que aquí no había muchos descuentos porque a diferencia de otras tiendas, ellos ponen así el menos 50% de descuento, 20%, 30, 50 por todo lado. Aquí no. Aquí usted no puede encontrar eso por ningún lado. Como muy seco, muy clean, como muy limpio, ¿sí me entiende? Pero realmente la ropa sí tiene descuento, aunque no parezca. Miren, camisitas para niños en $9.99. Y aunque la tienda sí está grande, porque realmente está bien grande, tiene sección de hombres, mujeres, niños y tiene ropa medianamente bonita y con buenos precios, no tiene nada interesante tampoco que realmente me haga decir, uy, vale mucho la pena. Pues no, o sea, prefiero las otras, la verdad. Entonces ya con eso nos vamos de H&M, no encontramos nada importante, la verdad. Y por último, pero no menos importante, vinimos a Puma. Ustedes ya saben que soy un amante de Puma, de esta marca que me gusta bastante. Entonces esperemos que aquí haya precios buenos, porque la vez pasada en Orlando hubo unos muy buenos. Y Puma nunca nos decepciona, miren. $34 por zapatos de buena calidad, 54, 49, 39, 49. Aquí sí se ven los descuentos duro. Aquí casi todo tiene su descuento y es lo que me gusta de acá. A diferencia de los otros sitios, como por ejemplo Nike o Adidas o en cualquier otro, aquí los zapatos sí están organizados por tallas. Miren, 9, 9 y medio, 11. Y de esta manera podemos encontrar los zapatos de nuestra talla sin tener que encontrarnos 300 ultra mega grandes, 300 pequeños y uno que medianamente nos quede. Estos están súper bonitos, son de mujer, pero miren, $39, muy bonitos. $59, $39, $54, $59. Hey, zapatos muy bonitos. Miren estos de acá, estos me gustan. Por $34. Eso ni en el Ross. Las camisas de aquí todas están en $9.99 y esas están bien bonitas. E incluso los zapatos de las colaboraciones están en buenos precios. Miren, esta con BMW está en $59. Este está súper bonito en $89. Que igual suena como mucho, pero realmente estos zapatos en otras tiendas pueden costar hasta el doble. Los de Ferrari en $39.99. Los de Ferrari son tremendos. A mi opinión personal, Puma siempre ha sido y será la mejor. Realmente porque miren, organizados, muy buenos modelos, esos están bonitos, estos de aquí están bonitos, estos de aquí están bonitos. No digo que todos sean bonitos, pero la gran mayoría tienen algo, ¿sí me entienden? No son los zapatos que sobraron. A diferencia, por ejemplo, en un Nike, en un Adidas, usualmente uno encuentra los modelos bien feos. Y aquí los modelos que están, pues no digo que todos sean bonitos, pero sí hay unos muy buenos, ¿sí me entienden? Por ejemplo, miren, estos son una chimba de guayos. Y son tallas normales. En cambio en Nike y en Adidas siempre son tallas muy grandes, zapatos bien feos o extraños o lo que no se vende. Aquí es más o menos, tal vez lo que no se vende, pero se ve mejor. 50% de descuento en las Polito de la colaboración con BMW. Esta vale 85, pero tiene 50, entonces te salen 40. Está bueno. Estos dos jackets de aquí te van a salir por $50.
$50. Uf, este señor buzo de acá está hermoso. Está bello, me encanta. $110 con el descuento. Ahí está, $55. No está mal, no me lo voy a comprar porque no tengo plata, pero está bueno. Si ven todos estos pantalones de aquí que giran, bueno, todos tienen el 60% de descuento. Entonces, por ejemplo, paremos uno. Este aquí, cojamos este. Tan solo este vale $90, pero igual tiene el 60% de descuento y los demás son mucho más baratos. Y algo muy parecido está aquí con los hoodies y con algunas camisas. 60% de descuento para todo lo que se encuentre aquí. Entonces, por ejemplo, paremos uno. Este azul de acá. Usted, ¿cuánto vale? Vamos a ver cuánto vale este. Este vale 65, pero tiene el 60% de descuento. Aunque la tienda está pequeña, los descuentos siguen siendo bastante buenos, bastante grandes. Tienda pequeña, descuentos grandes. Muy parecida a la que vimos en Orlando. Muy parecida, pero más pequeñita. Igual la mercancía que está aquí está bien diferente, porque aquí está la gran mayoría de cosas de las colaboraciones con las marcas de autos. Bueno. Y como siempre, Puma nunca decepciona, siempre es muy bueno, muy bueno. Thank you, have a good day. Algo de lo que es importante hablar es que aunque aquí atrás mío está una parte de los outlets, aquí al otro lado de la calle también hay otra. ¿Por qué no vamos a ir a esa parte, Marco? Mire, muy simple, porque ahí está Ross, hay una tienda muy grande de TJ Maxx, son tiendas de descuento, hay un Burlington también, son tiendas de descuento a las que ya hemos ido, que ya conocemos, que sabemos que tienen muy buenos precios, muy buenas cosas, tiendas gigantes, así son gigantes, pero pues la verdad, queremos ver algo diferente, ¿cierto? Porque usualmente las tiendas de descuento casi siempre tienen lo mismo, los mismos productos, las mismas cositas, entonces no vamos a ir a Ross, ni a TJ Maxx, ni a Burlington, pero aquí están y están bastante grandes, entonces en caso de que las necesite, usted sabe que puede cruzar la carretera y aquí está la otra parte de los outlets. Pero realmente ahí solo está TJ Maxx, Burlington y Ross. De ahí para arriba no hay casi nada más. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejes aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Vendrías a los outlets de Daytona solo por los outlets? A mi opinión personal, están bonitos, hay buenas tiendas. Sí, no voy a decir que no, porque sí las hay. Pero realmente son la gran mayoría muy chiquitas. Por lo que usted no puede ni siquiera compararlos con los outlets de Miami o de Orlando. Por ejemplo, el Puma es mucho más pequeño, el Nike es más pequeño, Adidas, Columbia, todos son mucho más pequeños, por lo que obviamente no va a haber tantos productos como en otros sitios. Algo que me di cuenta es que la ropa de nieve aquí en Daytona está más barata que en otras tiendas, como por ejemplo Orlando y Miami, que son las que hemos comparado. Sin embargo, tampoco encontré grandes descuentos. En una que otra tienda hay cositas buenas, como por ejemplo en Puma, en Columbia. En Columbia, de hecho, me compré mis cositas. Pero además de eso no encontré casi nada en Tommy. La tienda no es grande, pero tampoco vi ropa bonita, tampoco vi ropa con muy buenos descuentos que digamos. Entonces siento que realmente hay mejores. Si usted está en Daytona y quiere comprar algo, obviamente venga. Pero si usted tiene la oportunidad de ir a Orlando o a Miami, vaya a Orlando o a Miami, porque va a encontrar muchas mejores cosas que en este sitio. Se lo digo yo, que lo busqué bastante, lo caminé casi todo, y aunque no les mostré muchas tiendas, la verdad es que tampoco hay mucho que mostrar. Algo que me gustó bastante es que este sitio tiene muchas zonas donde usted puede descansar. Zonas como estas, hay una zona donde le echan agua como en un spray, porque recuerden que aquí hace mucho calor y todo eso se agradece bastante. Y algo que me gusta incluso un poquito más es que no sé si estoy muy suertudo o simplemente es así, pero casi no hay gente. Hoy es un sábado a las 4 de la tarde y no veo muchísima gente, realmente está casi vacío, y siento que esa paz a uno le deja comprar en paz, tranquilo, porque a diferencia de otros outlets hay mucha gente. En Miami uno no se puede ni mover, en Orlando es la misma vuelta, pero aquí usted está normal, tranquilo, aunque sí ve gente, no digo que sea un sitio fantasma, sí se siente como esa paz, esa tranquilidad, y eso me gusta bastante. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana, recuerden que los quiero mucho, y si usted puede, por favor denme un like, un comentario, suscríbase al canal, que realmente esto no le cuesta nada, pero a mí eso me apoya mucho, me ayuda mucho, me da mucha motivación para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos. Déjenme saber qué piensa, por favor. Los leo en los comentarios y chao, chao.